¿Qué hay en nuestra mente cuando escuchamos la palabra Dios? O más aún, cuando la pronunciamos. La palabra Dios. ¿Por qué los científicos usan esa palabra? Como Stephen Hawking. Dios creó los números. Hay otro libro, no lo tengo de momento aquí. La partícula divina. La partícula divina. Onda y partícula nos dicen que es lo que forma la materia. Pero, ¿quién pone los títulos? ¿El científico que escribe los temas, el libro, o las editoriales? ¿Y qué pensamiento tan profundo de un científico? De un místico también, ¿por qué no? Los sueños de los que está hecha la materia. Los sueños de los que está hecha la materia. Se requiere conocimiento de matemáticas superiores, cálculo, para poderlo entender, al 100% al menos. Pero si lo leemos acorde a nuestras capacidades, aún así vamos a comprender muchas cosas. Demasiada psicología necesitamos, y por qué no, sociología, sobre todo la psicología criminalística, para entender el pensamiento del ser humano, para aceptar sus responsabilidades, y por qué no, aceptar la culpa cuando le corresponde a él. Entre los científicos, el que más se cita de manera absurda muchas veces, no concuerda con el pensamiento de ese científico, es Albert Einstein. ¿Qué opinaba él acerca de Dios? Podemos buscar y encontrar fácilmente una carta que escribe él a Eric Goodkin, judío como él, que se quería colgar de Einstein para justificar sus creencias. Albert Einstein le contesta: para mí, la palabra Dios no es más que la expresión y producto de la debilidad humana. La Biblia, una colección de leyendas honorables, pero aún así sumamente primitivas. Eso es lo que realmente escribió Albert Einstein y que lo podemos encontrar en la red. Incluso hay videos acerca de eso. Pero tengo una foto de mi hijo Marquito. Por cierto, cuando los conmino a estudiar, sobre todo los jóvenes, se habla muy mal de la nueva generación, pero los viejos siempre decimos lo mismo. Mis hijos estudiaron no por una herencia, no puedo presumir de yo haberles costeado los estudios, con becas, calificaciones, con préstamos. Aquí en Estados Unidos estudiaron ellos y hoy son docentes universitarios. A mí me gusta mucho leer lo que alcanzo a comprender, pero si los invitamos a que nos imiten en el hábito de la lectura, no a todos les va a gustar la historia y ellos se fueron por las ciencias. Y hoy son docentes en universidades
de Estados Unidos. Qué gran orgullo. Y repito, el máximo orgullo es que ellos se han costeado todos sus estudios. Los amo. Y creo que es lo único que yo les sembré, les inculqué de niños, les di de niños. Todo mi amor. Y hoy, todo mi amor y mi admiración. Bien, hablamos de científicos, hablamos de misticismo y quiero compartirles a ustedes un debate porque entre David Bohm y Krishnamurti, David Bohm y Krishnamurti, porque tendemos a confundir la religión y el misticismo y son cosas totalmente diferentes. Realmente los científicos son unos verdaderos místicos que buscan el origen de todo, el origen también de muchas ramas, buscar el origen de medicamentos para ayudar a los seres humanos. Y para ello necesitan ser unos místicos, entregarse al 100% a su ciencia. Pues bien, en este debate, ambos, un científico y un místico, coinciden en un punto interesante. Coinciden en que hay algo que no podemos controlar, hay algo que no podemos medir, pero hay algo que, de alguna manera, está interactuando con nosotros siempre. Un campo holográfico le llaman unos, un universo global del que todos formamos parte. De esa mente colectiva, físicos y místicos analizan estos campos y surge siempre la gran pregunta: ¿el universo es un gran pensamiento o una gran máquina? El pueblo ve, al nivel de su comprensión, de su mente, de su conciencia, la figura de un gobernante o de un rey como algo relacionado a lo divino siempre, porque nuestro destino está en sus manos. Su mente relacionada con sus decisiones, y sus decisiones siempre van a afectar nuestras vidas. Sí, hablando de místicos y científicos, esa es su opinión, sobre todo la de Einstein. Pero ¿qué opinan los religiosos? ¿Cuál es su alcance intelectual? ¿Cuál es su nivel de conciencia? Y el título que pongo a mi video, este video 203 ya, es una frase que todos hemos escuchado, todos los que nos interesan estos temas. Ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los reyes caerán. Analicemos. En hebreo no aparece el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, Yahvé, Jehová, no aparece el nombre. Ni como Dios, Elohim, ni como Altísimo, Elión. Leyéndolo tal cual está escrito, dice: ustedes son Elohim, todos ustedes hijos de Elión, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los reyes caerán. Esto lo encontramos en el Salmo 82. Pero ¿qué pensaba el salmista al escribir esto? ¿Qué había en su mente? ¿Qué significaba Dios para este salmista? En el video pasado toqué un tema que se quedó inconcluso. Quiero retomarlo para comprender esta idea, estas ideas, comprenderlas en su tiempo
en su espacio y analizar que lamentablemente nosotros hoy, la mayoría, estamos con esas ideas primitivas. El tema de las brujas y las adivinas o espiritistas que podían traer del inframundo, hoy lo creen millones, a los muertos, y si estos muertos habían sido profetas en vida, tenían que acudir a ellos para que siguieran siendo profetas ya después de muertos. Cuando leemos los ritos órficos, obvio griegos, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Esto está escrito en Samuel 28:13. El tema de Saúl y la bruja de Endor. Ella que dice, veo dioses, pero repito, en hebreo está escrito, veo Elohim subiendo. Cualquiera hoy diría que estaba drogada, y sí, la gran mayoría de las pitonisas, la gran mayoría de los adivinos, en los ritos jehovaístas, en los ritos de los israelitas, en los ritos judíos, se usaban drogas. La arqueología y en las conferencias del doctor Adolfo Reutemann no lo corroboran. Si no leemos esto, menos vamos a acudir a esos conocimientos. Se usaban drogas siempre. Cuando alguien te invita a un culto, te dicen, ven con el corazón dispuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Ven con tu cerebro apagado. Ya llevas una idea, porque ya se te preparó para ello, de que vas a ver esto, escuchando aquello. Al sentir los humos de las drogas, el incienso es solo una muestra. Al ser influenciado tu cerebro, claro que vas a entrar en ese éxtasis. Claro que sí. Vas a ver lo que ya te dijeron que ibas a ver. Las pitonisas y las drogas siempre. ¿Qué veía la bruja? ¿Cuál era su Elohim? La cabeza de Samuel. Es la que habla a la bruja, como la cabeza de Apolo o de Júpiter hablaba a Hermes, el traductor o mensajero de los dioses griegos. En Éxodo 21:6, Elohim se traduce como jueces o un juez supremo, pero terrenal, que tiene el mando. Está juzgando, está presente en una sentencia de libertad que se da a un esclavo. Los judíos podían tener esclavos, pero cierto límite de tiempo, 7 años. Después los liberaban. Pero si el esclavo quería quedarse, tenían que acudir ante un Elohim. Así está escrito. Éxodo 22:8. Para que delante de él el esclavo dijera, me quiero quedar. Su dueño lo recargaba, tomaba la oreja, la recargaba contra un marco de una puerta y ahí con una lesna le perforaba la oreja, lo marcaba, igual que cualquier bestia. Pero, repito, juzgaba un Elohim, un ser humano, haciendo las funciones de juez. En Éxodo 22:8, Elohim son jueces o un juez, juzgando un caso de robo. Un caso de robo, un ladrón, es presentado ante un Elohim. Por eso, que diga ustedes son dioses, debemos tomarlo con un criterio acorde a nuestro tiempo, no estar creyendo en esas tonterías. Elohim relacionado con la religión cananea y el dios El o Eloah, padre de 70 hijos, entre ellos Baal, el Señor, Hadad, Zeus, Yam, Poseidón, Mot, Hades, Thanatos, Dagón, en la mitología, comparándolos, equiparándolos en la religión griega.
religión cananea del periodo dinástico arcaico mesopotámico del 2900 a 2334, antes de, obvio, hay grandes desplazamientos de poblados a las ciudades. Ya hay ciudades, grandes ciudades, se están conformando. De las montañas, de la llanura, empiezan a acercarse a estas ciudades, a convivir de manera diferente. Encontramos, sí, aparece la escritura, y en estos escritos cananeos aparece el idioma, la escritura fenicia, partiendo de otra, la egipcia y la mesopotámica, sumeria. Pero ahí podemos encontrar las letras Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, Elohim, unidas en una palabra que significa Dios, dioses, jueces. Mauro Viglino nos lo explica perfectamente. Una definición literal de Elohim no la hay. Tiene diferentes significados. Y partiendo de la palabra El, la raíz cananea, en el sincretismo religioso de esa área aparece Israel como una evolución cultural y teológica de tribus unidas y dominadas por Egipto. Isis-Ra-Iel, Israel, sincretismo religioso y cultural. Israel como pueblo ya es mencionado, los dioses como símbolo de una nación, tres dioses la conforman. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Así empieza a ser nombrado por pueblos y por reinos incluso. Está escrito su nombre por egipcios y también aparecen escritos asirios. Su Dios se confunde en escritos como El y Yahvé. Son uno. Él, siempre el Dios, el Yahvé, también llega a decir tu Elohim, tu Elohim. En Éxodo 33:2 dice, enviaré delante de ti al destructor, en español. Pero en hebreo aparece la palabra Molech, Moloch, castellanizado. Pero no es un nombre propio y obvio no es nombre de un dios. Los dioses no existen, punto. Es una función, describe una función, significa destrucción. Molech, destrucción. Así aparece esa palabra, Molech, 33:2, Éxodo 33:2. Enviaré delante de ti la destrucción. Supuestamente él va a pelear por ellos, para expulsar a otras tribus. En Génesis 35:15, Jacob llamó al lugar donde hizo pacto con él. No aparece tampoco Yahvé, Yod-Hei, Vав-Hei. Cuando hizo pacto con él, Elohim, Israel, el Elohim de Israel, el Dios, se traduce así, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, le llama al lugar Bet-El, casa de él, no casa de Jehová, Yahvé, no, casa de él. No habla de Yahvé, repito, él. Es ahora palabra genérica para Yahweh, lo mismo que para Baal, Señor. Se refiere siempre a él como Señor, como su Elohim, su Dios, su jefe, su juez. En Éxodo 6:3 dice, está escrito esto, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob por Dios, pero no dice Dios, dice Él, el Shaddai, el poderoso, por El Shaddai, el poderoso, Dios de la estepa o de la montaña es lo que significa, pero
El Shaddai también tiene un significado a pechos, montañas, pechos, pero la raíz es la misma. Para estepa, montaña o pechos. En los nombres teofóricos del dios El cananeo, encontramos a Elías. Él es Yahweh, el Yahweh, Eliyahu. Joel, Joel. Yahweh es él, Yahweh es él. Génesis 49, 25 dice que recibirás bendiciones de lo alto, del abismo. Recibirás bendiciones tanto de lo alto como del abismo, tanto del vientre como de los pechos. Shdim, Shadaim. Por cierto, recuerdo, hay un video muy cómico de una pastora, bueno, ella se llama Profetisa, Ana Maldonado. Ella y su esposo son de verdad lo más cómico, lo más ridículo, grotesco y grosero que podemos encontrar entre los pastores evangélicos. Ana Maldonado, ella lo dice pero de una manera totalmente vulgar. Escuchó esto pero no lo entendió. Que el Shaddai significa tetas. Así lo dice, tetas. Si tienen tiempo para divertirse pueden buscarla. Ahora, las tribus cananeas evolucionan en su trato con reinos asirios, babilonios y sobre todo con Egipto. Su pensamiento religioso, obvio, también evoluciona. Los mitos tribales y animistas se van convirtiendo en ritos nacionales ahora, en época de los reyes. En 2 Reyes 23, versículo 21, Josías impone una fiesta tribal de los tiempos de los jueces, partiendo de un mito, la salida de Egipto. Ese rito es la Pascua, pero ahora ya convertido en fiesta nacional. Pero en el templo, tiene que ser en el templo. Recaudar fondos son las fiestas nacionales. Ahora, para consagrar un mito como ley, imponer la ley, dicen las costumbres, se vuelven leyes, se reparten la culpa, porque su pueblo, su nación, era idólatra, eran idólatras. El rey Josías, tiempos del rey Josías, alrededor del año 630 antes de nuestra era, era común. Pues bien, para imponerlo, él podía, porque tenía las armas, imponer la ley, imponer el rito, quitarlos, pero para imponerlo como ley tenía que desterrar a todos los demás ritos. Pues bien, él reparte la responsabilidad en el sacerdote Hilcías, desde luego, después de la ridiculez esa de que siempre se relata ahí, de rasgarse la ropa, echarse tierra o ceniza en la cabeza, un drama grotesco. Pues bien, el rey Josías llama al sacerdote Hilcías, que era el que recogía dinero del templo para pagar todos los trabajos del reino. Entonces Hilcías va con su escriba, con un escriba, Safán, está involucrado todo el consejo del rey. Los sacerdotes y los escribas, los únicos que podían, obvio, leer y escribir. Hilcías va con el escriba Safán para que lea un libro al rey, supuestamente lo encontraron ahí en el templo. El libro de la ley encontrado en el templo, se presume que era Deuteronomio. El rey reúne a su corte y pide que le encuentren una persona que hable con Dios. Ni los sacerdotes, ni el rey, en este caso los reyes ya tenían la facultad de hablar con Dios. Recordemos hasta a David, recordemos al mismo Saúl que dice ya es profeta. Ni qué decir de los otros viejecitos que aparecen ahí. Pero aquí se trataba de involucrar al pueblo, y del pueblo nada mejor que una mujer.
Pues bien, él pide que encuentren a una persona que hable con Dios y le pregunte si él, Josías, va a ser castigado. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. La corte del rey va con la recamarera Hulda, tan famosa que una de las puertas del templo se llamaba así, la puerta de Hulda. Las mujeres en cuanto a religión tienen una importancia enorme. No solo Débora, la juez que gobernó Israel y que reunió las tribus, es la madre de Israel, una mujer, Débora. Aquí aparece Hulda como la nueva líder, la nueva voz de Dios, una mujer profetisa. Y en el cristianismo, y más adelante lo vamos a estudiar, aparece Pulquería. Aparece Pulquería, que es la que manipulando a su esposo, el emperador, lo hace que imponga la religión católica. Él no fue Constantino, Teodosio I. Pues bien, Hulda transmite las órdenes del rey: sacar a todos los dioses y diosas del templo. Sacar a los dioses y diosas del templo, año 630 antes de nuestra era. Todo eso era un prostíbulo total. Sí, prostíbulo, negocio de todo. Era quitar el negocio de la prostitución en el templo y correr a los sacerdotes de esos negocios o de esos cultos. Todo el dinero que llega sería para su Dios, Yahvé, Yahweh. Y también, ¿quién administra el dinero de Dios? Pues el rey y los sacerdotes. A cambio de esto, Josías no sería destruido cuando Yahvé viniera a vengarse. Quien escribe esto, obvio, lo escribió ya cuando había ocurrido todo aquello. En 2 Reyes 23:4, 2 Reyes 23:4, Josías saca a los dioses. Ahí lo podemos leer prácticamente en cualquier cualquier Biblia, pero para leer las traducciones, la mayoría de traducciones lo escribimos en Biblia paralela, el capítulo, versículo y libro, y nos van a aparecer la mayoría de traducciones. Pues bien, en el versículo 5 dice que corrió a los sacerdotes de esos dioses que adoraban a Baal, al sol, a la luna y los signos del zodiaco, y todavía remata, y a todo el ejército del cielo. Esos sacerdotes eran sacerdotes egipcios. Esos templos eran dedicados a altares a los dioses egipcios y estaban en el templo de el rey Josías, en el templo de Jerusalén. Y los sacerdotes, si eran sacerdotes egipcios, eran sacerdotes levitas, así los conocían los israelitas. En el versículo 7 dice que derribó los prostíbulos de Ashera, donde las mujeres tejían las tiendas. Repito, estamos en el año aproximadamente 630 antes de la era común. Y sacó a los hombres que se prostituían ahí en el templo. Vamos por puntos. Las mujeres que tejían tiendas, no nos imaginemos nunca señoras. Esas no las aceptaban ni eran negocio. Eran niñas. Las niñas servían en el templo, pero no en el templo. Tenían su área aparte y lejana a todos los sacrificios y incluso a los hombres. Las tiendas de estas mujeres, donde tejían tiendas, se prostituían, era prostitución. Y eran niñas de 3 años hasta que tuvieran su primera regla. Pero muchas de ellas resultaban embarazadas porque se prostituían, estaban siempre trabajando. Entonces quiere decir que no sabían cuándo les iba a venir su primera regla, y muchas veces antes de que llegara su primera regla ya estaba la semilla ahí,
al ovular inmediatamente eran embarazadas y por lo tanto eran embarazadas vírgenes. Partenos. En griego solo se usa una palabra y se relaciona con el himen. En español también, solo virgen, ya sabemos lo que significa, una sola palabra, pero para el hebreo tiene 3 significados diferentes y ya lo tratamos antes. Aquí se trataba de la primera sangre y ellas eran consideradas vírgenes porque no menstruaban, se embarazaban sin haber tenido una regla. Se embarazaban vírgenes en el templo y tenían que buscarles con quién las iban a acomodar. También traté ese tema de la prostitución en el templo, de la virginidad para los judíos, que es la virginidad para ellos, porque una niña, incluso hoy, según las leyes de ellos, puede ser usada desde los 3 años por secular. Y los niños también pueden ser usados sexualmente desde los 3 años hasta los 9. A estos sí los jubilan, las mujeres no. Estos temas son tremendos de verdad, pero es la realidad. Y lo podemos leer en el Talmud, o busquen esos videos, y ahí trato ese tema y doy las citas del Talmud, porque incluso hoy, por eso han sido sentenciados muchos judíos ortodoxos, en los Estados Unidos sobre todo y en otras naciones, por pedofilia. Bien, Josías destruyó altares y templos que los reyes de Israel anteriores habían edificado. No por ser idólatras, ni Salomón, ni los demás, no por ser idólatras, sino por sometimiento a la nación que los dominaba. Salomón fue un rey pelele, fue un rey títere del rey de Egipto. Le dio una hija como esposa, pero era una costumbre para que tú durmieras con una serpiente siempre a tu lado. Y de hecho, creer en todos estos dioses que no existen, que los inventa el propio pueblo, y luego el pueblo es devorado por sus propios inventos, es la figura de la serpiente, el uróboro que conocemos. Se devora a sí misma, inventas algo, pero a tus hijos no les dices que es un invento tuyo. Ellos te van a creer. Lo que le digas a un niño te lo va a creer si eres una figura de autoridad para él. Y él lo va a transmitir así por generaciones. Por eso, dicen ellos mismos, poniendo palabras en el Dios que inventaron, que escribiré mi pacto en tu mente y en tu corazón. Lo vas a creer y lo vas a querer. Pues bien, estos templos egipcios, asirios y al mismo Josías los sometió Babilonia. Esos templos fueron construidos por otros reyes, idólatras le llaman ahí, y Josías los destruye ahora. ¿Por qué? Porque entraron en conflicto, en guerra, tanto Asiria como Babilonia. El imperio babilonio estaba invadiendo ya a los asirios. Los asirios quitaron a todas sus tropas, sometían estas regiones y se retiraron. Ya no eran una amenaza para Egipto. Por eso Josías se rebela, no ve enemigos cercanos, se rebela, conquista incluso poblaciones cercanas a Judea, a su reino. Y cuando va reponiéndose el faraón, va a ayudar a los asirios en su lucha contra los babilonios, a Josías se le ocurre interponerse. Pero Josías ya había hecho pacto con Babilonia. En el versículo 20, por eso Necao, el rey egipcio, mató a Josías. Pues bien, en el versículo 20, Josías ofrece a los dioses paganos, al derribar sus templos en los altares que derribó, ofreció como sacrificio a esos dioses, a los sacerdotes,
a sus propios sacerdotes ahí en su altar, los degolló. Versículo 21, Josías da la orden de celebrar la Pascua. Y la Pascua era o es una celebración de la matanza que hizo Yahvé de los primogénitos de Egipto. Ahí está escrito que yo pasaré. Y si veo sangre en el dintel de tu puerta, no te mataré a ti o a tus primogénitos. Pero los egipcios no deben saber esto, entonces ahí no va a haber sangre. Y este Dios sediento de sangre mató a los primogénitos, y dice ahí, de seres humanos y incluso sus animales, sus bestias, todo. El versículo 24, Josías ordena expulsión o muerte a espiritistas y adivinos, después que él convenció al pueblo por medio de una adivina que el pueblo conocía, Hulda. El versículo 25, hay algo de verdad, pues es que todo es infantil, de verdad aniñado. Dice, antes ningún rey había amado y servido tanto a Yahvé. Ni David, porque aquí dice que Josías, ningún rey había amado y servido tanto a Yahvé. Y dice ahí, y ni después. ¿Cómo le pagó su Dios ese amor? ¿Lo mató? No lo defendió de Egipto. No lo defendió de Egipto. Porque ya no quiso pagar impuestos y se le enfrentó. Lo mató. Repito, esas tres grandes naciones, Egipto, Asiria y Babilonia, estaban en esos momentos en guerra. Se distrajeron y Josías pudo gobernar sin pagar impuestos, sin pagar las cuotas. En el versículo 24:1, Yahvé es un total traidor, porque él envió al rey de Babilonia a destruir a Judea, a su pueblo, presumiblemente. Repito, todo es cuento. Estos dioses no son dioses, jamás han sido dioses. Pues bien, este Dios traidor envía a Nabucodonosor y le llama mi siervo, para que los mate, los destierre. Los dioses. Esa idea que tenían los pueblos de sus dioses eran motivo y argumento para llevar a los pueblos a la guerra, mover en momento oportuno al pueblo. En México también se ha dado ese caso y quizá en sus países ocurra lo mismo. Aquí en México fue la guerra de los cristeros. Hubo reformas de un gobierno civil, incluso les recogió los bienes económicos, bienes materiales, espirituales, a los sacerdotes, al clero, y el clero le fomentó, le creó una revuelta. Plutarco Elías Calles los sometió, desde luego matándolos, a los pobres rebeldes que tenían su sombrero de Viva Cristo Rey. Incluso en la conquista, en la independencia de México con España, México enarbola una virgen, su virgen, la Virgen de Guadalupe, porque enfrentaba a una virgen de los españoles. Ellos lo creían y punto. Y hoy miles de millones lo creen. Si la Biblia hebrea no habla de Dios, y nos lo declara Mauro Viglino y todos los que entienden hebreo, leen hebreo, si no habla de un Dios, si para Israel, para esas tribus hebreas, no existía el concepto Dios, ¿por qué todos hablamos de Dios o de seres divinos, extraterrestres? ¿Por qué se habla de dioses extraterrestres y con la Biblia en la mano? Mencionan a la Biblia. Primero, por las malas y tendenciosas traducciones. Teólogos usaron las creencias y temores de lo desconocido, dando respuestas infantiles pero efectivas a todo. Les servía, les sirve. El culpable de lo bueno o lo malo que ocurra es un Dios o los dioses. ¿Qué representan ellos? Lo incomprensible, lo inevitable. Ellos presumen tener el conocimiento.
los que hablan con los dioses. Como los castigos divinos entre comillas, son inevitables porque se manifiestan a nosotros, se nos manifiestan como desastres naturales, pestes, guerras, pues los sacerdotes inventaron el sacrificio como negocio o trueque, vida por vida. Ofreces una vida, una sangre y crees que te vas a salvar tú. Ellos desde luego reciben la ofrenda y dan a su Dios el humo. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Cuando se inventa el dinero, las naciones cobran impuestos en efectivo, oro, plata y se empiezan a acuñar monedas. Los vividores de la fe cambian su discurso y vemos frases tan bonitas, pero si lo analizamos fríamente, son muy listos. Frases tan bonitas como esa de misericordia quiero y no sangre de animales. Tus ofrendas son abominación. Luna nueva y día de reposo, el Shabbat, luna nueva y día de reposo lo trajeron ellos de Babilonia. Esos ritos son babilonios. Pues bien, luna nueva y día de reposo son abominación ahora para Dios. Supuestamente. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué cambiaron el discurso? Ya se había inventado la moneda, ya circulaba la moneda y ahora querían en efectivo. En Isaías 1:13 aparece esto que acabo de leer. En Isaías 66:3, un tercer Isaías, porque Isaías vendía, pues se inventó el segundo Isaías y luego el tercer Isaías, todo escribiendo con ese nombre. En Isaías 66:3 dice, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica a un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal con flakes, como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. ¿Por qué Dios ahora reniega de lo que él mismo había implementado, había impuesto antes? Hay que pensar. En Isaías 1:15, reniega de la sangre que él mismo había derramado al matar a los primogénitos de Egipto, hombres y animales. Y uno de esos ritos, una de esas celebraciones de su acto heroico, es la fiesta de la Pascua. Es porque se celebra hoy mismo, se acaba de celebrar. En 1:17, Isaías dice otras frases hermosas. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Todas estas prédicas son la lucha entre el templo, que representa al gobierno, y los menesterosos, profetas, menesterosos, pobres. Y pide que defiendan a los pobres y a las viudas. Pero ellos, si no podían convencer en la ciudad, nadie les entendía o les creía a estos viejecitos mugrosos, piojosillos. Tenían que irse sobre las víctimas más propicias. ¿Y quiénes son los más crédulos? Los más pobres, los más necesitados. Y para vivir de ellos, vivir de las viudas, pues los profetas se inventaron un truco para que no hablen mal de ti. Di que tu hijo murió, acudiste a mí y yo lo resucité. Tanto el profeta Elías como su discípulo Eliseo, lo primero que resucitan, porque Eliseo resucitó hasta muerto ya, fue el hijo de una viuda. Así puedes comer de ella, porque fue por comida que llegaron ahí. Y nadie debía hablar de ellas porque estaban con un varón de Dios. Qué bonito, ¿eh? Hoy día los traductores que sí conocen y entienden lo escrito en hebreo o griego, ¿por qué hablan de dioses extraterrestres apoyándose en la Biblia? La respuesta es simple, porque en la Biblia habla de avistamientos exactamente iguales a los que percibimos hoy.
Objetos que aparecen y desaparecen sin poderlos comparar con otros ya conocidos o controlados por el ser humano. Estos objetos se mueven a velocidades y con luces de pronto que aparecen y desaparecen de manera extraordinaria. El ruido y el fuego que enciende o encendía las piedras. Recordemos, con una piedra del fuego que emanaba de esa nave, de ese querubín, fue que le quemaron la boca. Un serafín le quema la boca al profeta. Nos habla también de abducciones. Sí, eso viene también en la Biblia, abducciones. Con otras palabras, desde luego, los toman, se los llevan. También habla de quemar o partir animales de manera quirúrgica. Y por si fuera poco, la Biblia también habla, leyéndola sin que esté aquí un teólogo con sus tonterías, leyendo la Biblia bien como un libro tal del que queremos aprender o extraer algo, sabiduría, conocimiento. También habla la Biblia de manipulación genética, la creación del Adán o el Adamita, el Adán. Porque dice, tomó al hombre, al Ish, que había creado y lo trasladó a el Edén. Y ahí, mediante una operación quirúrgica, así está relatado, le extrae, se traduce como costilla, pero no, dice, le extrae de la parte curva, y ahí interpretemos lo que queramos, pero le extrae mediante una operación quirúrgica, conforma a una mujer, una hembra. Ahora, como no sabemos qué es lo que estamos viendo, los objetos voladores que desde luego nadie identifica, no sabemos qué son en la realidad, pues muchos se lo atribuyen a los dioses, exactamente igual que antes. Manipular el desconocimiento, manipular la ignorancia, y todo esto es servir a los que gobiernan. Nuevamente se repite eso de a ustedes, por parábolas, para que no entiendan ni se salven. Salvarse, ¿pero de qué? Pues de la lucha contra la naturaleza. Y repito, luchamos los seres humanos contra los desastres naturales, los cambios climáticos. El diluvio es un cambio climático que se dio en el Pleistoceno tardío, un deshielo que provocó cambios climáticos y una cierta benignidad que hasta hoy estamos viviendo, pero los cambios están afectando demasiado al planeta hoy día. El año pasado fue de tormentas espantosas, este año va a ser peor. Y si leemos semanal o quincenalmente revistas científicas, las noticias, las últimas noticias, sabemos que todo esto se debe por las afluentes, los ríos, que son los que mueven el clima. Uno de ellos es el fenómeno del Niño, los ríos en el mar. Y luchar contra la naturaleza humana. Ahí es donde aparece la unión del gobierno y la religión. Los desastres naturales, cambios climáticos, llevan a la humanidad al hambre y el hambre a la guerra, para ocupar espacios. Eso es lo que habla el Éxodo. Conquista de Canaán, matando a los pueblos que habitaban ahí. En Isaías 60, del 16 al 18, dice, mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, ahora sí dice Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Eso provoca los desastres naturales, y como un fenómeno de la naturaleza es la misma condición humana, a la destrucción, al despojo, a la guerra. Hoy
cambios climáticos llevan a reacomodos y guerras por recursos naturales, exactamente igual que antes, siempre. Hoy el hombre está más cerca de parecerse a sus dioses de la guerra, destructores de mundos, por las armas de destrucción masiva y la tecnología que existe que tienen muchos gobiernos para engañar también de manera masiva a todos los pueblos. Nos pueden hacer creer que estamos viendo lo que ellos quieran o que somos atacados por extraterrestres y exterminar un poco los poderosos, los pueblos poderosos y despojar a otros más débiles de sus tierras porque van a ser empujados por la naturaleza y el hambre. Claro, los culpables serán los dioses, los extraterrestres y los elegidos. El remanente que siempre queda volverá a emerger del lodo, como en las épocas de Noé. Estudiar el pasado, conocerlo, nos permite huir o poner a salvo nuestras crías, nuestros descendientes, hasta que los dioses, repito, la naturaleza, nos acorralen, sobre todo en la guerra. Pero si tenemos que luchar, que sean los puestos de mando, de dirección, o por lo menos, si hemos de enfrentar la muerte, enfrentar al enemigo, pues que muramos en batalla, pero hay que vivir. No podemos vivir en el terror que solo engorda a los mensajeros de los dioses. Ellos conocen la verdad. Quien ha estudiado esos libros conoce la verdad. Ellos la inventaron. Hoy, ¿quiénes hablan de los dioses? Hoy, ¿quiénes se comunican con los dioses? ¿Y cuál es ese mensaje de los dioses? Creo que lo interesante sigue. Así es de que vamos a volver a retomar el tema.